Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345. Saludos y bienvenidos amigos y amigas a Sabiens. Vaya entrevista tenemos ahora, que además tengo que decir lo que nos ha costado conectar. Yo no sé qué ha pasado, son los misterios de la tecnología. Saludamos aquí a Víctor Carballo. Víctor, bienvenido aquí a Sabiens. Muchas gracias, Ferran. Muchas gracias por esto. A lo mejor es la distancia que nos ha costado tanto conectar. Dinos dónde estás ahora en estos momentos. En estos momentos estamos aquí en la Florida, en Estados Unidos, en una ciudad semi-rural que se llama Ocala. ¿Y qué tal se vive por ahí? Muy tranquilo. Es una zona que está en el centro de la Florida, muy tranquilo, un poco calurosa. Estamos ahora sobre 30 grados. Bueno, más o menos como aquí, ¿eh? Sí, es calurosa. No tiene tanta humedad como puede ser Miami, por ejemplo. Y es en la noche un poco más fresco también que Miami, para que te hagas una idea. Víctor, entramos en materia. Tienes dos novelas que a mí me han llamado mucho la atención. Una que hay una referencia a Stanley Kubrick, un misterioso personaje que tú nos explicarás cositas, y otra que va relacionado pues con el evento de Tunguska, que a mí siempre me han quedado muchos interrogantes por esclarecer. Empezamos por Kubrick. Tu novela, ¿cómo se titula? Ok, la historia, la novela se titula Vivir, morir con Kubrick. Y la historia son dos historias. Una historia que está muy relacionada con Kubrick y una segunda historia que está relacionada no solamente con el evento de Tunguska, que a ti te llama tanto la atención, sino que con músicos de la época, de esa misma época, y con otros hechos que son medios inexplicables, ¿no? Entonces, comenzando con Kubrick, yo te puedo decir que cuando yo vi 2001, la película de Kubrick, me llamó mucho la atención el final, porque el final que está escrito por Arthur Clarke en un libro que él publicó después de la película, al final dice que el niño de las estrellas que se acerca a la Tierra aparentemente destruye la Tierra. Y dice textualmente, ahora voy a ver en qué me entretengo. Entonces, esa
Esa frase me llamó mucho la atención porque dije, bueno, el astronauta se convirtió en este niño, regresó a la Tierra, destruyó la Tierra, y ahora, ¿qué viene a continuación? Entonces, ese final me persiguió por varios años y pensé que había que continuar la historia y darle otra alternativa. Entonces, de ahí vino la idea de hacer esta historia que se llama Más allá del 2001. Ujú. Que además tengo que decir que Stanley Kubrick está envuelto de misterios, ¿no? Sí que sí colaboró con un plató para hacer un pseudo alucinaje en nuestro satélite, la Luna. Exacto. Que si falleció por circunstancias muy extrañas, ¿no? De hecho, oficialmente falleció con un infarto mientras dormía, pero Nicole Kidman dijo algo que, bueno, que llamó la atención, ¿no? Que la noche antes de fallecer había hablado con él. Y después hay otras teorías conspirativas o no que afirman que el director cinematográfico fue asesinado. Sí, sí. Mira, yo me puse a investigar un poco todos esos temas Ujú. antes de escribir. A mí me gusta, yo tengo un pasado de periodista, entonces me gusta mucho investigar. Me gusta el poder llegar al detalle, ¿no? El por qué, el cuándo, el cómo, el bajo qué Ujú. circunstancias. Esto me ha perseguido. Entonces, yo encontré que esa alianza que él hizo con el escritor Arthur Clarke, eh, el libro que estudió que escribió Arthur Clarke, Kubrick le hizo algunos cambios y yo decidí hacerle más cambios y inventé una historia basado en que eh, no hay un alunizaje, ¿ok? En mi historia, el, tú sabes que en 2001 él pone como el nacimiento del hombre en África. Yo lo cambié y lo puse en la Antártida. Quizás un poco influenciado por Lovecraft, que Lovecraft escribió una historia sobre la Antártida muy terrible. Y quizás hay muchas cosas que tenemos que descubrir en la Antártida. Entonces busqué por ahí un cambio a la historia de Kubrick, pero también otro final muy diferente, en que el monolito de Kubrick al final regresa para salvar a la Tierra. Es decir, yo decido darle más importancia al monolito, ¿no? Y el monolito salva a la Tierra de la destrucción. Por lo tanto, la historia está un poco cambiada, pero como tú dices muy bien, hay muchos misterios ahí, hay muchas cosas. Él estuvo reunido con gente de la NASA para que le ayudaran él quería saber cómo iban a ser las naves en el futuro, cómo iba a ser la estación espacial. Entonces él estuvo muy relacionado con gente de la NASA. Por lo tanto, ahí pueden haber muchas cosas que quizás podamos descubrir en algún día, ¿no? Y tanto que sí. Cuando hablas del monolito de Stanley Kubrick, es curioso que no hace Sí, mucho tiempo empezaron a aparecer monolitos metálicos en diversos lugares del planeta, ¿no? Y se especuló que si era para promocionar la película de Kubrick, pero de hecho no se sabe quién los instaló. Y por ejemplo hay uno pues en el país donde resides, en el desierto de Utah. ya, sí, sí. Bueno, la razón del monolito en la historia es que una raza superior a la humana, instaló estos monolitos en diferentes lugares del universo Ujú. y son especies de alarmas para que cuando la civilización de ese lugar alcanzara cierto desarrollo, iba a descubrir el monolito y este monolito iba a mandar un mensaje a esta raza superior para avisarles que en ese lugar el, los habitantes de ese lugar habían logrado un grado
de avance que le había permitido descubrirlo. Por eso que en 2001 lo descubren en la Luna, porque tenía ondas que estaban, esas ondas fueron detectadas y ahí lo descubrieron. Entonces son alarmas puestas por una civilización supuestamente superior a la humana, ¿no? Esa es la razón. Podría ser un poco, de alguna manera, como los obeliscos, ¿no? Ahora me viene... son como unas extrañas antenas que no sabemos bien qué Sí. hay y que a lo mejor en un momento, en unas circunstancias determinadas o por un ancho de banda que desconocemos, aquello va metiendo una geolocalización o una señal o estas radiofrecuencias o estas señales que llegan del espacio profundo desde hace tiempo que están descodificando. Así es, así es. Sí, puede ser. Es decir, hoy en día, imagínate que ya se está pensando en que el Big Bang posiblemente no existió. Posiblemente el origen del universo va más allá del Big Bang. Se estima que el Big Bang ocurrió hace 14 billones de años y posiblemente no es así. Y la historia a lo mejor vamos a tener que rehacerla. La historia y la prehistoria y todo, ¿no? Porque los telescopios nuevos, como el Webb, por ejemplo, están descubriendo estrellas que se supone que no tendrían que haber existido mucho después. La única manera que esas estrellas existen es porque el Big Bang entonces fue antes. Entonces algunos piensan que quizás el Big Bang no es la respuesta al comienzo, ¿no? Hay mucho que descubrir en esto, Ferran. Hay mucho todavía que descubrir. Qué bueno que tengamos a la ciencia ficción, que la ciencia ficción, como me preguntó una vez, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para que soñemos, para que busquemos respuesta, ¿no? Para que hayamos tenido un avance tecnológico que nos permite y que nos va a permitir ahora ir a la Luna de nuevo, a Marte, a donde sea, y que motive a los muchachos, a las muchachas a estudiar carreras científicas. No sé, la ciencia ficción es muy importante. Y, Tengo el monolito de Kubrick. ajá, ¿Por qué tú que has estudiado tanto este director cinematográfico le obsesionaba tanto ciertas cosas que son ahora ya no de actualidad, sino casi quedan en el pasado? El tema extraterrestre, otras civilizaciones, otras inteligencias. Víctor. ajá. Bueno, mira, Kubrick era un perfeccionista, ¿ok? Y él, cuando quiso hacer, eh, yo tengo una teoría, yo creo que él se reunió con gente de la NASA y con algunos amigos, que yo esa historia sí la pongo ahí en mi libro, y él quería hacer una película de ciencia ficción como nunca antes había hecho nadie. Ujú. Y como perfeccionista que era, e incluso ni siquiera utilizó la música que había hecho el mismo director que hizo la música, por ejemplo, de Spartaco o de otras películas, que había, la música, él rechazó todo eso y quiso utilizar una música que a él le complaciera. Él quiso cambiar todo. Es un poquito un tipo Charles Chaplin, ¿no? Charles Chaplin componía su propia música, no utiliza música de otros. Y dentro de su perfección que él buscaba, yo creo que la amistad que tuvo con Arthur Clarke, que es un gran escritor, y la amistad que tuvo con la gente de la NASA, yo creo que eso lo motivó a querer hacer una película como nunca antes se había hecho. 2001 es la primera película que muestra el espacio tal como es, sin los sonidos de Star Wars ni nada de eso, sin sonido. El espacio es horrendo, la soledad tremenda, y él lo muestra de una manera increíble. Y antes de esa película no había habido ninguna película que siquiera se le pudiera acercar a esa realidad que él reflejó. 2001, A Space Odyssey, la Odisea del Espacio. Uh -huh.
¿Hay algo que en la película hayas percatado como, no simple como ciencia ficción, guión de película, anécdota, sino algo que te cuadra ya cuando fue filmada, escrita, a día de hoy? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Sí, mira, una de las cosas que me llamó la atención y que me llamó la atención cuando yo era muy joven y que me motivó a buscar la ciencia ficción es que leí una historia de ciencia ficción en que unos seres humanos llegaban a un planeta y en ese planeta todo estaba congelado. La gente, el mar, todo. No había ni un movimiento, nada. Entonces el capitán de la nave dice, qué horror, ¿qué le habrá pasado a toda esta gente? Quedaron todos petrificados. ¿Qué le habrá ocurrido? Y toca a una persona que está congelada caminando por una calle y esa persona termina pulverizada, desaparece. Entonces, después en un diario decía que una persona había desaparecido en la calle pulverizada y no se explicaban qué había ocurrido. O sea, lo que te enseñaba la historia es que hay diversas posibilidades en la vida, en el universo. Hay diversas cosas que pueden plantearse de diferente manera. El tiempo para unos puede ser muy rápido y para otros puede ser muy lento. La ola no estaba petrificada, la ola tenía un movimiento que no era el movimiento nuestro. ¿Ok? Y posiblemente el habitante de ese planeta a nosotros no nos veía porque estábamos moviéndonos en una velocidad que era para él totalmente imperceptible. Entonces, eso yo creo que es una cosa que nos muestra que en el universo pueden haber muchas posibilidades. Yo creo que Kubrick, cuando hizo esta película, él quiso plantear no solamente el realismo de lo que es el espacio, sino que las otras posibilidades que hay. Y eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Podría ser que Kubrick fuera un viajero del tiempo? ¿O que tuviera la capacidad de conocer la técnica de las salidas del cuerpo astral y ver el futuro y plasmarlo? Porque hay algo en la película que es, bueno, que es lo que está pasando ahora. Todos sabemos que hay una especie de computadora, HAL 9000, ¿verdad, Víctor? Sí, Y esa computadora tiene una voz masculina, más o menos suave, agradable, pero sí, es que a día de hoy, con las inteligencias artificiales, tenemos voces artificiales con inteligencia artificial muy similares, como por ejemplo, bueno, algunas con voz femenina, otras masculina, pero está Alexa, está Siri, está sí. Bixby y otros chatbots. ¿El hombre vio un futuro de hablar con máquinas, con inteligencia artificial? ¿Qué opinas? Sí. Eh, es, 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 un, es un campo inagotable. Es un campo inagotable en que la ciencia ficción ya está avanzando, la tecnología está avanzando tan rápido que a veces supera el poder de nuestra comprensión. Eh, es posible, fíjate que en una de mis historias justamente hablo del hecho que podemos un día a lo mejor hacer que nuestras cosas como la telepatía sean efectivas, que podamos, imagínate esto, imagínate que podamos entrar en un gene de una persona como como si fuera un documento en una computadora, lo que le llaman un file o un documento, que pudiéramos entrar en un gene de una persona y pudiéramos ir a su pasado y pudiéramos ver todo lo que pasó esa persona, pudiéramos adentrándonos en eso y que a lo mejor yo, por ejemplo, en una de las historias pongo que Kubrick descubrió, hay un personaje que descubrió cosas que iban a venir,
que iban a suceder. Y yo creo que eso es campo para elucubración que puede ser muy interesante. Claro, la Y película, exactamente, Víctor, ¿qué año se estrenó? Tú que lo sabes. en el 68, 68, en sí, aquella década del baby boom. Pero fíjate que HAL significa computadora algorítmica programada heurísticamente, ¿no? sí, O sea, sí, algoritmos. sí, Algoritmos que ahora están sobre la mesa en el pan de cada día. así es. Impresionante. Una Digo, cosita, Víctor, ¿tienes otra novela o dos que son muy interesantes y yo es que soy un apasionado del el evento de Tunguska? Tunguska, ese evento, Cuéntanos qué hay ahí. mira, esa historia eh, eh, empezó justamente cuando me interioricé lo que pasó en Tunguska. Tú sabes que en Tunguska, se llama así la zona que es en la Siberia, ¿no? En la Rusia, en la Siberia, eh, se cree que esto fue en el 1908, ¿ok? Y se cree que ahí bajó algo. No hay huella de un golpe de un meteorito, por ejemplo. No dejó huella que hubiera sido un meteorito. Algunos piensan que podría haber sido una roca gigante que rozó la zona, que pasó, echó todos los árboles abajo y siguió de largo, o sea que no chocó, sino que rozó la zona. Otros piensan que puede haber sido una explosión porque es el equivalente como a una bomba de entre 5 a 10 megatones. Es decir, fueron científicos por muchos años, estuvieron visitando la zona y nunca al final se ha podido saber qué fue. Tengo un mapa detrás mío, quiero que lo veáis, dónde queda la región de Tunguska, en la Siberia Tunguska. profunda. Sí, está al lado de un río, que es el río Tunguska, y eso es en la Siberia rusa. Eh, y como te decía, se cree que posiblemente un elemento, un meteorito o algo así, rozó y siguió de largo, porque no hay impacto. Lo que sí hay es que hubo una tremenda explosión. Eso es lo que hay, nada más. Se dice que murieron 3 personas. Es una zona totalmente deshabitada. Pero en mi historia, ahí hubo una mujer que quedó viva. Y esta mujer, que era una chamán, que era una niña de 12 años cuando esto ocurrió, esta niña aparentemente recibió algo, tuvo en contacto con algo, con un evento, digámosle, mágico, pero esta niña viajó hasta Francia en la época en que Stravinsky estaba componiendo en Francia, estaba componiendo la consagración de la primavera, que es una obra de él importantísima para toda la música moderna, ¿no? Y se cree que él tuvo contacto con algo. ¿Por qué te digo esto? Tú sabes que cuando fue la primera noche de la presentación de esta obra, hubo lo que le llaman un riot, lo que le llaman una revolución en el teatro. ¿Qué pasó? Hubo, la gente tiró hasta las sillas. Hubo gente que le gritaron de todo lo que te puedes imaginar, y hubo otra gente que le decían que él era un genio. Y esto provocó una pelea muy grande en el teatro, se dice que la policía tuvo que llegar, fue todo un desastre, ¿no? Ahora, esa coreografía había sido creada por el bailarín más grande que se dice que ha existido, que es Nijinsky, que justamente nació en lo que hoy es Kiev, ¿no? Digo hoy, Kiev es de Ucrania, ¿no? Pero en esa época era ruso. Y decían que Nijinsky estuvo también
conectado con esta mujer y se decía que Nijinsky flotaba en el aire, que Nijinsky le había enseñado al mundo que en el espacio habían peldaños, porque él cuando saltaba en sus ballets, en sus bailes, él se mantenía suspendido en el aire. Entonces, todos esos hechos a mí siempre me llamaron mucho la atención. ¿Qué pasó con... Es decir, ¿por qué la música de Stravinsky, particularmente esa música, causó este estrago? ¿Qué pasó con Nijinsky? ¿Y qué relación había en esto con que pasó justamente después del evento de Tunguska? ¿Hubo alguna relación entre estos hechos? Yo en mi historia hago una relación entre estos hechos, porque no puede ser todo lo que ocurrió que sean eventos separados. ¿Ok? Pero y ahí también... cuéntanos, hasta dónde te puedes aproximar, claro, no vamos a desvelar la novela, pero estas novelas basadas en hechos reales a mí son realmente lo que me fascinan. Cuéntanos. Sí, bueno, tú habrás leído, me imagino que en los años 60 nos llamó mucho la atención a todos El retorno de los brujos, ¿te acuerdas, no? De esa obra de Pauls y Verdier, que nos contaban un montón de cosas fantásticas, ¿no? Yo creo que esa relación que yo hago en mi libro, yo relaciono que esa mujer chamán que tenía poderes, que tocaba ella un instrumento parecido a una flauta y que ella cantaba una canción muy antigua rusa y que esa canción fue copiada por Stravinsky y él la puso cuando comienza la consagración de la primavera, él pone esa canción, la pone en un oboe que toca esa canción. Entonces yo veo varias cosas ahí que están muy ligadas, ¿no? Entonces quise a mi historia darle esa ligazón para que tuviera un contenido. Entonces hago después que ese mismo objeto o resto que quedó en Tunguska, un objeto similar a eso, choca en la estación espacial. Y en la estación espacial, ese pedazo de roca que ha viajado desde más allá del Big Bang, llega a las manos de un astronauta. Y ese astronauta se lo entrega de regalo, esa pequeña roca, a una muchacha en la Tierra. Y ese contacto, al igual que cuando fue el evento de Tunguska, en la actualidad esa muchacha adquiere un poder que es increíble. Y otra persona que está en contacto con esa roca adquiere todo lo contrario. Su cuerpo, su mente, todo se deteriora al máximo. Y lo que ocurre es que la roca esta va a reflejar lo que tú sientes, lo que tú eres como persona. Si tú eres una persona positiva, soñadora, amante de la naturaleza, amante del mundo, esa roca va a aumentar tus cualidades y va a desarrollar cualidades que pueden ser sanadoras. Y si por el contrario eres una persona llena de odio, de envidia, de sensaciones negativas, va a hacer que tu persona, tu cuerpo, tu mente se deterioren totalmente. Entonces, esa es parte de la historia que yo desarrollo a partir del evento de Tunguska y de esa roca que posiblemente quedaron restos en Tunguska, pero también llegó una a la estación espacial y este astronauta la llevó a la Tierra sin saber que esto era algo que podía cambiar las vidas, ¿no? En un mundo actual tan dividido, tan lleno de problemas,
esta mujer viene a ser una sanadora que es muy positiva para la humanidad, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que te puedo contar ¡Qué de la maravilla! historia. Nos has hecho sentir, vivir y ver. Y eso es muy importante de la mano de escritores, autores, porque yo siempre digo, no puede ser que se escriba al azar, tiene que haber una conexión con algo especial. Y tú, Víctor, y entrevistado durante todos estos, podríamos hablar ya casi 4 décadas, muchas personas y tú tienes una conexión muy, muy especial. Víctor, se nos voló el tiempo. Recuérdanos dónde podemos, Sí, las personas que no tienen tus libros, sí. comprarlos o localizarlos. Están en Amazon. Pueden ir Recuerda a los Amazon títulos. o pueden ir también al sitio mío que es cavallomucio.com y ahí pueden hacer el link para Amazon donde pueden bajarlo o comprar una copia física, ¿no? Y me encantó conversar contigo, Ferran, y me gustaría, quedaron varios temas en el tintero, tú sabes, Pues estás varias invitado cosas porque... que son muy interesantes que me gustaría que en el futuro podamos conversarlas. No, pero no me digas en el futuro, en la próxima vida. En el futuro cercano. En próximas semanas hacemos una nueva No, colección. Ya te lo garantizo. perfecto, perfecto, Muchísimas gracias. perfecto. Muchas gracias. Amigos y Gracias a ti, amigas, Ferran. menudos temas hay sobre la mesa. Y es que son especiales. Una cosa lleva a la otra y la otra. Y ya veréis que la película de Matrix tenía mucha razón. Hay una realidad y un mundo real. ¿En cuál vivís? Vosotros decidís. Como siempre, sacad vuestras propias conclusiones. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año, en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis.